Se acerca el colapso de Ucrania. Hoy les revelaremos una de las reuniones secretas más peligrosas que se han conocido en el expediente de la guerra en Ucrania. Una reunión que cambió todos los equilibrios y expuso la verdad sobre el colapso de Ucrania. Y reveló por qué Donald Trump regresó de repente para moverse de esta manera urgente y sorpresiva. ¿Para detener esta guerra? Hoy en día vivimos una realidad, vivimos transformaciones emocionantes. Porque en cuestión de días nada más, grandes figuras en Ucrania cayeron por cargos de corrupción, entre ellos el jefe de la oficina de Zelensky. Ambrov, quien fue nombrado en su lugar, y según informes estadounidenses, será el próximo presidente de Ucrania, también está implicado en casos de corrupción. Entre ellos, chalecos blindados falsificados que distribuyó a los soldados a lo largo de todo el frente de batalla. Y con todo esto, las negociaciones se trasladan a un campo de golf en la ciudad de Miami, en lugar de la Casa Blanca, en lugar de Washington, como si Estados Unidos estuviera enviando un mensaje claro. Ustedes no son políticos, solo son corruptos. Pero lo más peligroso y lo más grave que todo esto, eso es lo filtrado sobre la reunión. Estados Unidos le pide a Ucrania que olvide unirse a la OTAN para siempre. Insiste en el plan de Trump, ni Crimea, ni Donbass, ni la OTAN, como si le dijera directamente: o firman este acuerdo o desaparecerán de la faz del mapa. Por otro lado, Europa está enloquecida. Francia, Reino Unido, Alemania se niegan a rendirse y hoy, por primera vez en 80 años, amenazan con la opción de atacar. El acuerdo contra Rusia, el terreno que casi se ha anunciado oficialmente, el presidente del Comité Militar de la OTAN. Así que hoy no hablaremos de negociaciones normales, sino que hablaremos de negociaciones de definición. ¿Quién huirá, quién se quedará y quién gobernará Ucrania tras la rendición? ¿Qué sucede exactamente? ¿Por qué eligió Estados Unidos este momento exacto para presentar un plan de paz o un plan de rendición? ¿Estamos ante el inicio de una nueva división de Europa? ¿Se está gestando una gran guerra fuera de los medios? Hoy tenemos información importante, acompáñenos. Queridos espectadores, la paz y bendiciones de Dios sean con ustedes. Bienvenidos a este nuevo episodio de Opinión, si Dios quiere. El comienzo será con estas declaraciones hechas por el presidente estadounidense Trump por primera vez. Trump reconoce que la serie en Ucrania es importante. Corruptos, porque Trump describió los escándalos de corrupción en Ucrania como un problema complejo, un problema que complica las negociaciones entre Rusia y Ucrania, porque ahora, para informar a todos, Rusia ha triunfado y está en una posición de fuerza, no solo desde el lado militar, sino también desde este lado. La situación interna en Ucrania se ha vuelto muy tensa después de que estallaron los casos de corrupción. Esto persigue, en realidad, a Zelensky, persigue a los asistentes de Zelensky, porque recientemente, durante las últimas semanas, la Oficina Nacional Anticorrupción en Ucrania, la Fiscalía en Ucrania, han comenzado movimientos en este sentido, movimientos a gran escala. Tras el escándalo de corrupción en el sector energético, desaparecieron de repente cientos de millones de dólares. Suscríbanse al canal, suscríbanse al canal, suscríbanse al canal, suscríbanse al canal. Suscríbanse al canal, 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 suscríbanse al canal. Suscríbanse al canal. Suscríbanse al canal, suscríbanse al canal. Suscríbanse al canal, suscríbanse al canal, suscríbanse al canal, suscríbanse. Ambrov, quien, como les dije en uno de los episodios anteriores, todos los indicios apuntan a que es el hombre de Estados Unidos.
en la región y todo indica que él será el próximo presidente de Ucrania. Pero lo extraño es que incluso este Amrov también se vio involucrado en casos de corrupción en Ucrania. Hoy en Ucrania lo dicen oficialmente. Dicen que la familia Amrov posee 3 departamentos y 4 villas en el estado de Florida, Estados Unidos, y todas llegaron desde el año 2019. Y el mayor caso de corrupción que enfrenta Amrov hoy es que está involucrado directamente en el suministro de chalecos antibalas falsos. Chalecos antibalas. Fueron destinadas al ejército ucraniano que está luchando en el frente, pero son falsas. O sea, es algo muy grave, un asunto serio. Imagínense todo el ejército que lucha a lo largo de la línea del frente contra los rusos y lo equipan con chalecos antibalas falsos. Es como si estuvieras arrojando a este ejército a la muerte. Este asunto es muy grave y esto es solo lo que se ha revelado hasta ahora. Pero es probable que haya asuntos mayores que este, ya que no tiene sentido que todos los europeos, los estadounidenses y otros, durante todos estos años pasados, es decir, los últimos 3 años, decenas de países también, todos ellos han estado apoyando a Ucrania con dinero y armas en cantidades increíbles. Y al final este ejército se destruye y pierde territorios, así que seguramente hay casos de corrupción aún mayores, en fin. Ayer fue este encuentro que reunió a Amrov y al resto del negociador ucraniano, o sea, el jefe del Estado Mayor, el viceministro de Relaciones Exteriores y funcionarios de inteligencia en Ucrania, con el ministro de Relaciones Exteriores de Estados Unidos, Marco Rubio, y con el enviado de Trump a la región de Pskov, y también irá Trump, Jared Kushner y por supuesto los demás funcionarios estadounidenses. Pero lo extraño y que esta reunión no se llevó a cabo ni en la Casa Blanca ni en la sede del Ministerio de Relaciones Exteriores ni nada por el estilo. Se llevó a cabo en un campo de golf en Miami que pertenece al enviado de Trump, Pskov, como si fuera una señal para la delegación ucraniana. Como si fueran corruptos que no merecen respeto. Reciben la misma bienvenida en las instituciones gubernamentales, así que recibirlos en esta ciudad, Miami, en el estado de Florida, es exactamente lo que les corresponde. Como corruptos o jefes de la mafia en América Latina, les atrae el dinero, las mujeres y la vida nocturna. Y claro, como todos saben, en la política no hay nada al azar. Un grupo de medios estadounidenses, como Cable News Network, como el sitio Axios y otros, revelaron el aspecto más importante que se discutió en estas negociaciones. Y hubo una gran controversia entre ambas partes. O sea, fue un punto muy difícil, sumamente complicado, y es exactamente el tema de la adhesión de Ucrania a la OTAN. Estados Unidos quiere que Ucrania olvide este asunto hasta que se firme el acuerdo de paz, mientras que en Ucrania todavía hay quienes insisten en la necesidad de unirse a la OTAN. Amrov afirmó que las negociaciones fueron exitosas, pero Marco Rubio, ministro de Relaciones Exteriores de Estados Unidos, señaló que aún falta trabajo. Es decir, las negociaciones son difíciles, no hubo resultados reales, así que lo único fructífero en estas negociaciones es que Estados Unidos logró convencer a los ucranianos de que no está del lado de Rusia, que cuando promueve un plan de paz que cumple con las demandas rusas, no está apoyando a Rusia con eso. Eso no significa en absoluto que esté del lado de Rusia contra Ucrania, sino solo porque estas condiciones son las únicas aceptables, son las únicas que pueden llevar a detener esta guerra. Así que Estados Unidos, aquí, en estas negociaciones, de una forma u otra, les dijo a los ucranianos: déjennos representar sus intereses, no vamos a ceder su soberanía y vamos a garantizar las mejores condiciones posibles para llegar a un acuerdo, y que estas condiciones que vinieron en el plan de Trump son las mejores de todas. Rusia no puede permitir que Ucrania se una a la OTAN, y Rusia no puede ceder ni la península de Crimea ni estos territorios que ha controlado en Donbass, y cosas así. Está claro que AMRO está de acuerdo con todo, está de acuerdo con esto, pero hay quienes están con él que rechazan este plan y fue necesario hacer intentos para convencer a los demás. Así que
Presten mucha atención, el barco de Zelensky ahora ha llegado a la etapa de hundirse, ha empezado a hundirse, y es bien sabido en la política y en la vida en general que cuando cualquier barco empieza a hundirse, la gente empieza a saltar de él. Muchas de las personas que rodean a Zelensky o bien caerán o terminarán involucradas en casos de corrupción o saltarán del barco y dejarán a Zelensky solo. Y aquí, presten mucha atención, incluso Estados Unidos o Trump ahora están tomando exactamente el mismo enfoque. Están tratando de saltar del barco antes de que se hunda. ¿Por qué digo esto? Trump ya intentaba resolver esto. Las mujeres. Recibió a Botín en Alaska y realizó otras acciones similares, de las que hablamos en varios episodios, pero después de eso se detuvieron todos los asuntos para detener esta guerra. Pero lo extraño es que Trump, de repente, sin previo aviso, de repente volvió a moverse en este asunto ucraniano y regresó con este plan, el nuevo plan de paz, y esta vez Moser está más insistente que nunca en aceptar este plan y detener la guerra de manera completa. Porque esto no es solo por el Premio Nobel de la Paz y cosas así, no es el momento, hay tiempo, o sea, todavía hay tiempo para eso, pero ¿por qué esto? Porque Estados Unidos está completamente convencido ahora de que Ucrania colapsará pronto. Si no intervienen urgentemente para detener esta guerra, colapsará. La inteligencia estadounidense opera intensamente en Ucrania y también en los frentes de batalla. Quizás hayan presentado informes urgentes a la administración estadounidense pidiéndoles que intervengan urgentemente para detener esta guerra, porque Ucrania colapsará pronto. Está a punto de colapsar, tanto desde el punto de vista militar como social. Además, después de la propagación de casos de corrupción y la aparición de una gran ira popular hoy dentro de Ucrania, Estados Unidos llegó a la convicción de que si no interviene ahora para detener esta guerra, incluso si eso significa conceder la victoria a Rusia, Estados Unidos perderá todo en Ucrania. Es decir, en ese momento Rusia no solo controlará los territorios que reclama hoy, sino que controlará completamente toda la vasta tierra ucraniana. En ese momento Rusia no solo obtendrá estas demandas estratégicas que exige hoy, sino que logrará ganancias mucho mayores. Entonces tendrá fronteras con Rumania, Polonia y así sucesivamente con los países de la OTAN, y Estados Unidos perderá entonces los minerales naturales raros en Ucrania. El ministro de Relaciones Exteriores de Estados Unidos, Marco Rubio, dijo en una declaración hoy que el plan de paz de Trump garantiza la independencia y la soberanía de Ucrania. O sea, imagínense conmigo, aunque Ucrania va a perder tierra, va a perder derechos y demandas que tiene y todo eso, aún así va a ganar soberanía. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa? Esto es como si estuviera insinuando que sin este plan no habría ni independencia ni soberanía para los ucranianos, porque entonces no habría ningún país llamado Ucrania. El coronel estadounidense retirado y polémico por sus declaraciones, Douglas, dijo hoy que Ucrania está cometiendo un grave error al rechazar el plan de Trump. ¿Por qué? Me dijo que lo sabría cuando los rusos controlen todo el territorio ucraniano. Por eso exactamente, Trump está actuando con urgencia para detener la guerra porque Ucrania ya se acabó. Si no firma el acuerdo de rendición, ahora colapsará por completo. Por eso está tratando de convencer a esos ucranianos, a pesar de su implicación en casos de corrupción, de ellos. ¿Quién saltará de este barco que se está hundiendo para poder continuar políticamente en la próxima etapa, como AMRO? Así que, según todos los informes, él será sin duda el próximo presidente de Ucrania. Por eso, ¿qué dijo el periódico estadounidense Wall Street Journal? Dijo que entre las cosas que se discutieron en estas negociaciones en Miami estaba la cuestión de fijar el calendario electoral en Ucrania, es decir, establecer la fecha de las elecciones. ¿Quién reemplazará a Zelensky en el liderazgo de Ucrania? O sea, ¿quién saltará del barco primero? ¿Y hasta Zelensky saltará de ese barco y huirá a algún país del mundo? Algunos dicen que huirá a Israel, Estados Unidos, Italia o Grecia, y Chipre, o sea, todos son países donde tiene propiedades y dinero y otras cosas. Lo importante de todo esto es
Siempre hay quienes se oponen a todos estos movimientos estadounidenses y se oponen al plan de Trump. Exactamente. Estamos hablando de los europeos, estamos hablando de Macron, de Starmer, de Merz. ¿Aceptarán este plan? ¿Aceptarán este plan de Trump a pesar de estas advertencias? ¿Lo aceptarán? Estos países, a diferencia de Estados Unidos, creen que pueden salvar a Ucrania del colapso y que solo ellos pueden hacerlo. Con la intervención de la OTAN, es decir, provocando una gran guerra en la región, dicen que no pueden rendirse, que deben intervenir. Por eso anteriormente hubo una declaración muy grave. Una declaración que vino del presidente del Comité Militar de la OTAN, el italiano Dragoni, que dijo que la OTAN está estudiando la posibilidad de lanzar un ataque preventivo contra Rusia. Imaginen el tamaño de esta amenaza. Es una amenaza indirecta. O sea, la OTAN está considerando realizar un ataque preventivo contra los rusos. ¿Es esto cierto? ¿Puede la OTAN atacar a Rusia de manera preventiva y sin el permiso o la aprobación de Estados Unidos? La OTAN no es solo Francia, no es solo Gran Bretaña o Alemania. Estamos hablando de Estados Unidos, Turquía, España, Polonia. O sea, estos países no pueden aceptar. Entonces, ¿por qué se hizo esta declaración? María Zaharova, la portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia, dijo que estas declaraciones de la OTAN vinieron solo para socavar estas negociaciones, o sea, para hacer fracasar el plan de detener la guerra, para hacer fracasar el plan de Trump. Hoy hubo una declaración del controvertido presidente de Hungría, Viktor Orbán, quien dijo que el reconocimiento de la derrota de Ucrania por parte de los países europeos significa la firma de este acuerdo. Dijo que el acuerdo del plan de paz de Trump provocará un terremoto político en Europa. Significa que inmediatamente después de la firma de este acuerdo comenzará una ola de dimisiones en Europa, en la Unión Europea. Es decir, en ese momento renunciarán todos los líderes del partido de la guerra, desde Macron, Starmer, Merz, la presidenta de la Comisión Europea, y así sucesivamente. Orbán dijo que la única solución posible que evitará cualquier tensión o guerras futuras en la región es transformar solo lo que queda del territorio de Ucrania. Hoy en día en una zona de amortiguamiento entre Rusia y la OTAN, es decir, que sea la frontera que separa a Rusia de la OTAN. Esto significa que llegamos a un punto de inflexión peligroso. Trump está presionando hoy con el plan de paz para convertir a Ucrania en una zona de amortiguamiento. Abandonar un barco que se hunde antes del colapso total y de que toda Ucrania pase a ser territorio ruso. Mientras que Europa, encabezada por Macron, se niega a rendirse y sugiere un ataque preventivo de la OTAN. Entonces, la pregunta que surge con fuerza hoy es, ¿cuál será el destino de Europa en el futuro? ¿Estos acontecimientos nos acercan a una gran guerra? ¿O Europa aceptará la situación y reconocerá la derrota para evitar una gran guerra?